Bueno, buenos días a todos. Espero que estén bien. Gracias y paz a ustedes, queridos hermanos y hermanas. Quiero primero decirles que es un gozo estar con ustedes aquí en Montreal, Quebec. Es una ciudad con una rica herencia de fe, pero que ha ido decayendo bajo el creciente imperialismo del secularismo, si conocen bien su historia. Uno de mis héroes de la fe en Canadá, Samuel de Champlain, lo cual estoy seguro que ustedes lo conocen, especialmente porque su nombre está por todo lado aquí en la ciudad. Está vinculado a esta ciudad, es uno de mis héroes de la fe, y se cree que sus restos descansan bajo la Catedral de Notre Dame, que solo he tenido el privilegio de ver desde afuera, no desde adentro. Y esto hace que mi visita aquí sea aún más significativa. Y estoy doblemente agradecido por su amable invitación para hablar junto a mi querido amigo y confidente Joe Owen de Respuestas en Génesis. Como escuchado, mi nombre es Steven Martins, soy el director del Cántaro Institute, también soy el pastor fundador de Sevilla Chapel en St. Catharines, Ontario. El Cántaro Institute, si no lo conocen, es una organización evangélica dedicada a promover la cosmovisión cristiana para la reforma y renovación de la iglesia y la cultura. Y creemos que a medida que la iglesia regrese a la fuente de las escrituras como su autoridad suprema para todo conocimiento y vivir, y aplique sabiamente la verdad de Dios a cada aspecto de la vida, su actividad misiológica resultará no solo en la renovación de la persona, sino también en la reforma de la cultura, un resultado inevitable cuando el verdadero alcance y naturaleza del Evangelio son dados a conocer y aplicados. Como instituto heredamos, informamos e inspiramos a través de la investigación, la escritura, la traducción y la publicación de una variedad de recursos digitales e impresos, todos desde una cosmovisión distintamente cristiana. Pueden visitar nuestro sitio web para conocer más sobre nuestro creciente catálogo de recursos y publicaciones impresas. Tenemos una mesa afuera con varios libros, incluyendo nuestra revista bilingüe gratuita La Fuente, que es gratuita digitalmente. Una de las versiones que tiene el color azul, que está al frente de la mesa, esa sí es gratis. El que recién salió impresa está a $5, pero si lo quieren ver digitalmente en nuestro sitio web está totalmente gratis. Es una revista sencillamente de diferentes temas cada año, todo desde una cosmovisión cristiana. Ahora, con respecto al tema que tenemos adelante, para comenzar con un recuerdo, me viene a la mente la historia de un joven al que una vez invitaron a predicar en una iglesia donde yo solía congregarme. Y este joven vino con un mensaje dirigido específicamente a los padres. Ahora bien, este joven no estaba casado ni era padre, y sin embargo declaró con confianza: el secreto de la paternidad es, y pues continuó, y no me recuerdo cuál era su secreto, pero lo que sí recuerdo es la reacción de la congregación. No le creyeron, porque para ellos sus palabras no tenían peso. No era padre, ni siquiera estaba casado. Más tarde ese mismo día el pastor principal lo llamó aparte, le dio algunos consejos generales sobre la predicación y luego abordó ese sermón en particular y le dijo: no existe tal cosa como un secreto para la paternidad, para criar niños. Todos seguimos aprendiendo a criar a nuestros hijos y necesitamos la sabiduría de Dios para realizar eso. Y puedes imaginar cómo debió sentirse ese joven. Y el pastor continuó: y la próxima vez, párate sobre la palabra de Dios y deja que la palabra hable por sí misma. Si alguien sabe mucho más que nosotros, si alguien tiene todas las respuestas, ese es Dios. Tú y yo sabemos que eso es cierto. Y en su palabra encontramos lo que estamos buscando. Esta historia me lo compartieron cuando comencé mi ministerio pastoral y me he mantenido arraigado en la palabra con un profundo sentido de humildad. Y el mismo principio, debo decir, aplica también al matrimonio. Yo no podría pararme aquí y decirles: el secreto de un matrimonio perfecto es X y Z. Porque la verdad es que no hay un secreto. No somos gnósticos que afirman tener algún conocimiento oculto. Todo lo que necesitamos saber sobre el matrimonio nos es dado en la palabra de Dios.
Y por eso al dar esta charla evito cometer ese error fatal al dirigir nuestra atención a la verdad bíblica y eterna de Dios. ¿Dónde comenzar? Bueno, mi tarea en esta charla, esta sesión, es abordar tanto la teología del matrimonio como su conflicto. No el conflicto interno como entre esposo y esposa, sino el conflicto con el mundo. De manera tal vez más apologética, que continuamente reinventa el matrimonio para que sea lo que más le convenga. Sus redefiniciones del mundo, si podemos llamarles así, son declaraciones antitéticas, es decir, opuestas a la verdad revelada en el orden creado por Dios. Ahora sé lo que algunos de ustedes pueden estar pensando, pues yo vine aquí para aprender sobre el matrimonio, cómo mejorar mi matrimonio, cómo restaurarlo, incluso cómo encontrar el cónyuge adecuado. Y esas son preguntas importantes, adecuadas, apropiadas, pero antes de poder hablar de las realidades cotidianas del matrimonio, que mi querido amigo Joe abordará también de forma más práctica, con tanta experiencia, debemos primero establecer un entendimiento correcto de quién es Dios y los propósitos, significados fundamentales del matrimonio. En otras palabras, debemos comenzar con el fundamento necesario antes de poder tratar correctamente cualquier otro asunto relacionado con el matrimonio. Si tienen sus Biblias, por favor, ábrenlas en Efesios capítulo 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2, un versículo que considero apropiado para comenzar. Y dice lo siguiente: y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. El tema del amor de Cristo y de su sacrificio por nosotros es algo a lo que volveremos una y otra vez a lo largo de esta conferencia, porque el amor y el sacrificio son esenciales para todo matrimonio y ambiente familiar que aspire a ser sano y duradero. Ningún matrimonio será perfecto, por supuesto, mientras que estamos viviendo en este mundo caído, pero sí puede ser saludable. Ahora bien, quiero que nos enfoquemos en la frase fragancia agradable o fragante aroma, porque ofrece una ilustración clara para entender la condición de nuestros propios matrimonios. Hay dos maneras de ver las cosas, desde afuera y desde adentro. Y comenzaremos con la perspectiva externa. Seguramente ha habido ocasiones en que te han invitado a la casa de otra pareja y cuando llegaste notaste algo. ¿Qué tipo de aroma encontraste? Como pregunta Doug Wilson en su libro Reformando el Matrimonio, Reforming Marriage, ¿sientes como si una mala actitud se hubiera metido debajo de su refrigerador y hubiera muerto ahí? ¿O parece más bien que alguien estuvo horneando pan espiritual en la cocina toda la tarde? Quizá hayas notado tensión, quizá hayas percibido que un cónyuge está molesto con el otro, o hayas captado antagonismo y sarcasmo, o quizás hayas visto unidad, ánimo, mutuo amor y sacrificio. Un esposo que se sienta a la mesa y nunca mueve un dedo para ayudar a su esposa da la impresión de sentirse con derecho. Pero un esposo que se ofrece a servir a su esposa mientras que ella le sirva a él comunica amor y compañerismo. No se trata simplemente de lo que haces o dejas de hacer, se trata del aroma de tu matrimonio. Quienes están fuera de tu hogar notarán ese aroma. Como visitante uno puede captar estas cosas. Si escuchas a un esposo menospreciar a su esposa con sus palabras, sabes que algo anda mal. Y lo mismo ocurre cuando una esposa degrada a su esposo. Pero aquí está la ironía. Los que menos notan el aroma suelen ser los que están dentro del hogar. ¿Alguna vez has lidiado con olores persistentes? Tal sabes que rápido uno se acostumbra a ellos. Por ejemplo, si estás cocinando pollo o carne en la estufa y el aroma de la comida permanece mucho después, puede que ya no lo notes. Pero si tu esposa o el invitado entre desde afuera, lo percibirá de inmediato que están cocinando. Huele a pollo, huele a bistec, etc. A veces mi esposa me dice que me cambie de camisa porque huele a tacos de pescado. Y yo lo noto, porque mi nariz ya se acostumbró y el olor se volvió imperceptible. Y admito que normalmente lo bromeo diciendo que me gusta el olor, entonces me lo voy a tener en puesto.
El punto es este. Las personas de afuera pueden detectar el aroma de tu hogar mucho mejor que usted. Y por eso quienes están fuera pueden alertarte sobre asuntos que quizá necesitan tu atención. Volviendo a las palabras de Pablo a la iglesia en Éfeso, vemos que él instruye a los creyentes a andar en amor. Según el ejemplo de quién, así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. En otras palabras, debemos imitar a Cristo. Y si el sacrificio de Cristo es una fragancia agradable, entonces una actitud y un ambiente semejantes a los de Cristo es una fragancia agradable. Un ambiente semejante a lo de Cristo, una actitud semejante a lo de Cristo en tu matrimonio, en tu hogar, también puede producir una fragancia agradable delante de Dios y de los hombres. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué significa realmente imitar a Cristo? Significa guardar la ley de Dios con todo tu corazón. Hacer lo que Él te ha llamado a hacer, lo que Él te manda a hacer. De hecho, esa es la misma definición de amor. Hoy la gente te dirá todo tipo de cosas sobre lo que es el amor, pero casi siempre se equivocan. Piensan que el amor es un sentimiento, una emoción pasajera, pero déjame decirte, el amor es una decisión. Una decisión que perdura mucho más allá de las emociones pasajeras o los sentimientos momentarios. ¿Y quién nos dio esa definición? Jesucristo. En Juan 14:15 Él dice, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. En otras palabras, si eliges obedecer a Dios, serle fiel, vivir conforme a su ley, demuestras que lo amas. El amor es una decisión. El apóstol Juan refuerza esto cuando escribe en 1 de Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Elegir desobedecer a Dios o seguir los caminos del mundo es amar al mundo en lugar de Dios. El amor es más que un sentimiento, es una decisión deliberada y sostenida. Y la fragancia agradable que queremos que llene nuestros hogares solo puede producirse cuando esposo y esposa juntos eligen amar a Dios. Unos cuantos actos externos de obediencia no son suficientes. Algunos pueden pensar, si hacemos un devocional cada noche, estamos bien, ¿verdad? Si vamos a la iglesia cada domingo y deben hacerlo, entonces estamos bien, ¿verdad? No, muchos intentan fingir que guardan los estándares de Dios, pero no se puede fingir la fragancia que sube delante de Dios y de los hombres. El amor verdadero produce fruto. El amor falso no es más que una fachada. ¿Dónde debe comenzar esta obediencia? Una vez más podemos acudir a las observaciones de Wilson. Jesús nos enseñó en cuanto a los individuos que los vasos deben limpiarse de adentro hacia afuera. Si aplicamos este principio al hogar, debemos ver que el interior de una familia es, por supuesto, la relación entre esposo y esposa, ya que ellos imitan de manera consciente la relación de Cristo y la iglesia. Puedes ver lo que Wilson hace sabiamente aquí. Comienza con el individuo, la copa, una referencia al corazón humano en Mateo 23, versículo 26, mostrando que el Evangelio debe primero hacer su obra dentro de nuestros propios corazones. A partir de esta ilustración bíblica, Wilson luego amplia el principio a toda la unidad familiar y él sostiene que el corazón de la familia es la relación entre esposo y esposa. En otras palabras, la salud de todas las demás relaciones del hogar fluye de la salud del matrimonio. Y dado que el esposo es la cabeza del hogar, un componente vital es cómo se trata a su esposa. Si el esposo no trata bien a su esposa y si la esposa, por lo tanto, está infeliz, entonces la atmósfera de todo el hogar se ve afectada. Así que si queremos realizar un diagnóstico del aroma, debemos comenzar examinando la relación matrimonial, especialmente cómo el esposo trata a la esposa.
Un poco más adelante en la carta de Pablo a los Efesios encontramos estas palabras dirigidas a los esposos en Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a él mismo por ella. Y luego en los versículos 28 al 29. Así deben también los maridos amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia. ¿Qué dice Pablo acerca de cómo un hombre debe tratar a su esposa? De la misma manera que trata a su propio cuerpo. Y esto presupone, por supuesto, que el esposo realmente se cuida a sí mismo. Hombres, ustedes saben lo que es cuidarse. Cada mañana se visten, asegurándose de verse presentables, se ocupan de estar aseados, bien alimentados y atendidos. Quizá no lo pensamos mucho, pero sí nos cuidamos. Si estamos cansados, tomamos un café o tal vez una siesta. Si tenemos hambre, buscamos refrigerio. Si hay un suéter, un par de zapatos, un saco deportivo que queremos, lo compramos. Naturalmente hacemos lo que nos resulta cómodo y satisfactorio. Ahora piensen en todas las formas imaginables en que se cuidan a sí mismos y luego pregúntense, ¿cuidan a su esposa con la misma atención y detalle? Se nos ordena amar a nuestras esposas, nutrirlas y apreciarlas. En otras palabras, andar con ellas en amor. Wilson amplia lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, una esposa no se mantiene abrigada en el amor seguro de un esposo si él es inconstante en la manera en que la ama. Si es áspero con ella o la ignora, pero ocasionalmente le muestra amabilidad, no está andando en amor. El tipo de amor que Pablo exige aquí es constante. Amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, como está destinado a ser una realidad diaria y continua. Tiene que ser una realidad continua. Cuando reflexionamos sobre lo que Cristo soportó por su iglesia, rara vez lo relacionamos con nuestro propio papel como esposos. Sin embargo, Cristo ama a la iglesia justamente de la manera en que Él llama a los esposos a amar a sus esposas. Cristo es amoroso, lleno de gracia, misericordioso, gentil y bondadoso, y debemos imitarlo en la forma en que amamos a nuestras esposas. Esto por sí solo debería dejar en claro cuán seriamente Dios considera el papel del esposo. Pero si no es así, consideren aún otro pasaje, 1 de Pedro 3:7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia y la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. El apóstol Pedro escribió estas palabras, y recuerden, él estaba casado, pero esta es la palabra inspirada de Dios. Y Dios dice que si no amas bien a tu esposa, si no la honras, si no procuras comprenderla, Dios no escuchará tus oraciones. Así de en serio toma Dios el llamado del esposo. Así que pregúntense, ¿hacen todo esfuerzo por entender a su esposa? ¿La escuchan para saber cómo que piensa y siente? ¿La honran hablándole con respeto y dignidad? Por cierto, cuando Pedro dice que la mujer es el vaso más frágil, no está declarando que los hombres sean superiores. Más bien se refiere a la fuerza física literal. En intelecto, moralidad y espiritualidad, una mujer bien puede superar a un hombre. Como esposo, como cabeza de tu hogar y de tu matrimonio, eres lo suficientemente humilde para aceptar esto. No puedo decirles cuántas veces mi esposa me ha aconsejado, incluso me ha confrontado respetuosamente y privadamente y con amor. Y yo he sido edificado y convertido en un mejor esposo gracias a ella. El matrimonio es uno de los grandes instrumentos de Dios para nuestra santificación. Pero volviendo al punto, Dios se preocupa tan profundamente por cómo amamos y tratamos a nuestras esposas, que si fallamos en amarlas y honrarlas y apreciarlas, Él cierra sus oídos a nuestras oraciones. Hombres, Dios los está llamando a ser hombres.
Los niños que no saben actuar pueden empujar a las niñas, burlarse de ellas, tratarles con falta de respeto, deducirles a objetos, pero nosotros no somos niños. Estamos llamados a ser hombres de Dios. Por lo que hemos visto hasta ahora, los esposos están llamados a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y mientras las esposas están llamados a someterse a sus esposos como la iglesia somete a Cristo, los esposos a su vez deben hacer que esa sumisión sea lo más fácil posible para sus esposas, nunca comprometiendo los estándares de Dios para una vida obediente. A diferencia de aquel joven que predicó a los padres, no voy a decirles esta noche que existe alguna fórmula mágica o práctica para el matrimonio perfecto. Una fórmula sugería que el matrimonio es algo mecánico. Solo sigue los pasos y obtendrás el resultado deseado. Así no funciona el matrimonio. Para que un matrimonio funcione, para que haya una fragancia agradable delante de Dios y los hombres, debe haber un cambio de corazón. Un corazón rendido y transformado por el Evangelio de Jesucristo. Y a diferencia de lo que vemos en el mundo, ese corazón no estará enfocado en la gratificación personal ni en perseguir la propia felicidad. Estará enfocado en glorificar a Dios. Este es el deseo de un corazón obediente, darle gloria a Él. Quizás digas, pero yo quiero felicidad, yo quiero ser feliz. ¿Por qué no puedo ser ese mi objetivo? La felicidad surge naturalmente de glorificar a Dios. Pero si buscas la felicidad en lugar de la gloria de Dios, terminas alimentando el egoísmo y el egocentrismo de tu naturaleza pecaminosa. El matrimonio no puede tratarse de lo que yo quiero como individuo. No puede tratarse solo de lo que ella quiere como esposa o de lo que él quiere como esposo. ¿Están listos para esto? Para que el matrimonio funcione, para que sea una fragancia agradable delante de Dios, para que florezca y prospere, el matrimonio debe tratarse de lo que Dios quiere. Para citar nuevamente a Wilson, cuando un esposo busca glorificar a Dios en su hogar, estará capacitado para amar a su esposa como se le ordena. Y si ama a su esposo como se le ordena, la fragancia de su hogar será verdaderamente agradable. Antes de pasar a la siguiente sección de mi charla, quiero ofrecerles un consejo práctico. Eso es lo que les animo a hacer y háganlo una práctica regular. Esposos, tómense el tiempo para sentarse con su esposa, preferiblemente sin los niños presentes. Los hijos son una bendición maravillosa, pero el matrimonio nunca fue diseñado para girar en torno a ellos. Más bien, los hijos deben girar en torno al matrimonio. Si ese orden se invierte, tiene la receta para un hogar disfuncional. Entonces, esposos, siéntense con sus esposas y cuando se sienten con su esposa, tómense tiempo para decirle cuánto lo aman. Háblele con amor. Pregúntele cómo se siente y cómo pueden amarla mejor. Tal vez ella necesita más ayuda en la casa. Tal vez necesite que ustedes se hagan cargo de los niños por unas horas para que ella pueda tener tiempo para sí misma. Tal vez necesita que le hablen con más dulzura o que controle mejor su temperamento. Y ya sé si quieres tener razones o excusas para tu comportamiento o no, repito, no descarten lo que ella tenga que decir. Escúchenla. Sean sensibles con ella. Sean humildes delante de Dios y delante de ella. Reconozcan las faltas que puedan tener y comprométense a amarla mejor. Y para aquellos de ustedes que están solteros y esperan casarse, espero que esto les dé una imagen de lo que el matrimonio está llamado a ser y del tipo de esposo que deberían procurar encontrar. Muchos hablan de encontrar la mujer de Proverbios 31, pero pocos hablan de encontrar al boss del libro de Ruth. Y si no saben a qué me refiero, les lean ambos pasajes y verán la imagen ahí. Recuerden que estamos viendo el fundamento bíblico del matrimonio. Eso es lo que queremos decir con la teología del matrimonio. Y como pueden imaginar, ese fundamento tiene todo que ver con Dios, que instituyó el matrimonio en primer lugar. En cuanto a eso,
¿Alguna vez han considerado, aunque sea por un momento, cuántos libros sobre matrimonio se han escrito a lo largo de los años? Es una industria creciente. Súmenla a eso las conferencias, los seminarios, las sesiones de consejería. ¿Por qué existe tanto de esto? ¿Y por qué tanta gente acude a ello? No porque estén viviendo matrimonios saludables y felices, sino porque están viviendo matrimonios rotos. Es una señal de enfermedad. Como alguien que ha recibido un diagnóstico terminal, hay desesperación para encontrar una cura. Y mientras más nuestra cultura occidental se aleja de Dios y de su palabra, más se extiende la enfermedad. ¿Por qué? Porque el único que puede proveer sabiduría y mostrar el camino ha sido descartado por el hombre. Tiene todo el sentido cuando lo piensas. Quita al que da significado y el propósito, y de repente todo parece carecer de sentido y de propósito. Es como quitar los cimientos de una casa. Inevitablemente la casa se derrumbará. Lo que me lleva a mi punto: Dios es Señor. Para citar a Wilson, Dios es central para la coherencia de todas las cosas, incluido el matrimonio. Él tiene la preeminencia sobre el cielo y la tierra, y todas sus criaturas humanas tienen la responsabilidad moral de reconocer esa preeminencia en todo lo que hacen, incluido cómo se casan. Ahora quiero que mantengan bien presente en sus mentes lo que dije, que es el objetivo del matrimonio. ¿Qué es el objetivo? El objetivo del matrimonio es darle gloria a Dios. ¿Lo tienen? Sé que puede haber sonado extraño al principio, pero eso solo se debe a que estamos tan condicionados por la manera de pensar del mundo. El mundo te dice que te concentres en ti mismo. El mundo insiste en que debes priorizar tu propia felicidad. Y al final del día, si no eres feliz, entonces algo debe estar mal, porque según el mundo, todo se trata de ti. Es una forma profundamente narcisista de pensar. Y garantiza la destrucción de cualquier matrimonio, porque va en contra de la naturaleza misma del matrimonio. No, el matrimonio no se trata de tu felicidad. No se trata de satisfacer tus deseos. Ni siquiera se trata en primer lugar de hacer feliz al otro. Se trata de Dios. Y recuerden lo que dije acerca de glorificar a Dios en el matrimonio. Cuando glorificamos a Dios en nuestros matrimonios, la felicidad y la plenitud fluyen naturalmente como un subproducto de una unión que glorifica a Dios. Un esposo que ama a Dios y busca glorificarlo, amará a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y una esposa que ama a Dios y busca glorificarlo, amará a su esposo y se someterá a él como la iglesia se somete al señorío de Cristo. Esa última parte es controvertida hoy porque va en contra del espíritu del feminismo radical. Volviendo al objetivo del matrimonio, se necesita madurez espiritual para reconocer que el propósito último del matrimonio es glorificar a Dios. Y es una bendición enorme cuando tanto el esposo como la esposa se dedican a este fin. Como pueden ver hasta ahora, la madurez espiritual es un requisito previo para la madurez en el matrimonio. Un cristiano maduro será un esposo o una esposa maduros. Un cristiano inmaduro será una esposa o una esposa inmaduros. Y como todos sabemos, la inmadurez inevitablemente genera conflicto. Quizá estén empezando a darse cuenta de que nuestros matrimonios no significan nada si no están en referencia a Dios. Si queremos entender el matrimonio, debemos entender la naturaleza de Dios. ¿Quién instituyó el matrimonio en primer lugar? Eso es lo que quiero dejar más claro en esta sección de mi charla, comenzando con Apocalipsis 21, 9 a 10. Vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios.
No voy a comentar aquí sobre la dimensión escatológica de este texto, el estudio de los tiempos finales, porque eso no es nuestro enfoque en esta charla. En cambio, quiero dirigir su atención al vínculo entre el Padre y el Hijo y a la novia que el Padre ha escogido para su Hijo, la novia siendo la iglesia cristiana. Creciendo en la iglesia, yo a veces interpretaba esta relación entre Cristo y la iglesia porque usaba el matrimonio como punto de referencia, pero luego me di cuenta de que debía ser al revés. La relación entre Cristo y la iglesia es el punto de referencia para el matrimonio. El matrimonio no es más que un reflejo limitado del pacto entre Cristo y su iglesia. Como escribe el apóstol Pablo, este es un gran misterio. Pero cuando un hombre deja a su padre y a su madre para tomar esposa, está haciendo una proclamación del evangelio, una proclamación referente a Cristo y la iglesia. Si la relación de Cristo y la iglesia es la referencia para el matrimonio, entonces el fundamento del matrimonio es pactal. Piensen en eso, la relación que Dios tiene con nosotros por medio de Cristo es pactal, lo llamamos el nuevo pacto, y nuestros matrimonios están destinados a ser una imagen viva de esa verdad. Dicho de otro modo, nuestro Dios trino, un solo ser en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hace pactos con su pueblo, como vemos en toda la Escritura. Y Él cumple esos pactos, ni una sola vez ha fallado. Como un Dios que hace pactos, Él ha escogido el pacto del matrimonio como uno de los principales instrumentos por medio de los cuales el hombre puede glorificarlo. La razón por la que el matrimonio, tal como lo define la palabra de Dios, es atacado tan ferozmente hoy por la cultura, por el mundo, es porque Él glorifica a Dios, porque testifica y declara lo que Cristo ha hecho por su iglesia, revelando la relación entre Cristo y su novia. ¿Cuál podría ser un ejemplo de una verdad pactal proclamado por el matrimonio que nuestra cultura ha rechazado? Bueno, hay varios que podríamos citar, pero permítame usar los apellidos como ilustración. Alguien me preguntó una vez por qué las esposas tradicionalmente toman el apellido de su esposo cuando se casan, particularmente aquí en la cultura canadiense. Y esta pregunta surge porque nuestra cultura ya no practica esto tan comúnmente como antes. Muchas esposas hoy eligen conservar su propio apellido y negar el de su esposo. Sienten que tomar el apellido de su esposo las hace sumisas de alguna manera. Y no están del todo equivocados. La práctica de tomar el apellido del esposo sí tiene un fundamento bíblico y lo que significa ciertamente ofende el orgullo del pecador. Miren Génesis 5, 1 a 2, que dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. En hebreo la palabra mankind, género humano, es Adán. En otras palabras, Dios creó a Adán y a su esposa Eva, varón y hembra los creó, los bendijo y luego los llamó Adán. La esposa está incluida en el nombre. Y esto nos muestra que Dios llama al esposo y a la esposa por el mismo nombre, el nombre del esposo. Entonces, cuando una esposa toma el apellido de su esposo, da testimonio de que ella es partícipe del pacto matrimonial con su esposo. Al leer este pasaje de Génesis vemos que Dios no llama a la esposa Adán por sí sola, Él la llama Adán junto con él. Cuando mi esposa Cindy y yo nos casamos, perdimos la oportunidad de cambiar su apellido por el mío y en ese momento había una penalización económica por hacerlo después, y eso fue hace ya 12 años. Por aprender sobre la naturaleza bíblica y pactal de que la esposa tome el apellido del esposo, ahora tenemos la convicción de volver atrás y hacer el cambio. Y según entiendo, ya no existe una penalización económica por hacerlo. Así que esposas, si aún no han tomado el apellido de su esposo, considérenlo. Tiene un fundamento bíblico y conlleva un significado teológico. Esta naturaleza pactal del matrimonio debería dejar claro
¿por qué Dios no permite el divorcio excepto bajo circunstancias especiales como adulterio, un yugo desigual, es decir, matrimonio entre creyente y no creyente, o negligencia? No voy a entrar aquí en los detalles de estas concesiones especiales, concesiones que, por cierto, Dios otorgó para la dureza del corazón del hombre. Pero lo que sí diré es esto: el matrimonio no es un contrato, es un pacto. En un contrato, dos o más partes pueden acordar modificar los términos cuando quieran. Con un pacto no se puede hacer eso. Por esa razón, un esposo y una esposa no pueden simplemente decidir divorciarse por cualquier motivo. Por eso Jesús dijo, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Algunos han objetado esto diciendo que solo se aplica a Adán y Eva, ya que Dios los creó directamente y los hizo marido y mujer. Pero Wilson refuta este argumento en su libro, dejando en claro cómo el pacto de Adán y Eva se extiende a todos los matrimonios que les siguen. Él escribe, Cristo insistió en que Adán y Eva era una pareja paradigmática, un modelo para todos nosotros. Cuando Dios los unió, estaba uniendo a todo hombre y mujer que alguna vez se han unido sexualmente en un vínculo de pacto. Así como Jesús apeló a la ordenanza de la creación del matrimonio cuando enseñó sobre el divorcio, también aprendemos varias otras verdades de esta ordenanza acerca de la naturaleza pactal del matrimonio. Por ejemplo, si todo hombre y mujer que alguna vez ha entrado en un pacto matrimonial ha sido unido por Dios en la unión original de Adán y Eva, entonces sigue lo siguiente, lógicamente, porque Dios creó a Adán y Eva, varón y hembra, la homosexualidad queda totalmente excluida. Y porque Dios creó solo a una mujer para que Adán lo tomara como su esposa, la monogamía es el modelo establecido para nosotros. El primer punto nos resulta obvio porque ya hemos estado lidiando con la presión cultural de aceptar la redefinición del matrimonio por parte del mundo. Sin embargo, el matrimonio, tal como Dios lo define, es entre un hombre y una mujer. Lo que el mundo ha inventado no puede ni debe considerarse matrimonio a los ojos de Dios. Es como tomar un vaso de vidrio y afirmar que su material es aire en vez de vidrio. No se puede cambiar la realidad. La realidad es realidad porque Dios la creó así. Por eso, en lugar de referirnos al fenómeno moderno del matrimonio entre personas del mismo sexo, deberíamos llamarlo con propiedad espejismo del mismo sexo. En inglés se dice same-sex mirage, es una ilusión. No hay que escarbar mucho para ver hasta qué punto ha caído nuestra cultura en el ámbito de las relaciones humanas y la sexualidad. Deberíamos en verdad horrorizarnos ante la creciente desviación sexual de la cultura occidental. Sin embargo, el aumento del mal y de la inmoralidad sexual de nuestro tiempo es en sí mismo una manifestación del juicio de Dios. Un juicio asegurado en un momento en que el occidente eligió desechar a Dios y a su verdad. ¿Por qué hay un empuje tan fuerte contra la norma bíblica y contra el orden creado por Dios? Porque el hombre en su pecado odia a Dios y todo lo que le recuerda a Dios. El orden creado se ve como una de las muchas cuerdas que atan al hombre a Dios y a su mundo, y el hombre busca romper esas cuerdas y ser libre. Lea Salmo 2. A esto podemos llamarlo autonomía radical, el intento de ser libre de Dios en todo sentido, en el sentido epistemológico, en el sentido ético y en el sentido metafísico. Y no basta con que nuestra cultura permita simplemente esta autonomía radical a nivel individual. En la legislación canadiense y en el contexto cultural más amplio, la rebelión del hombre se impone a todos los demás. Los cristianos en la esfera pública que se atreven a oponerse a la agenda progresista y woke, aún simplemente permaneciendo en silencio, tal vez negándose a promoverla o declinando participar en ella, enfrentan la pérdida de sus empleos, la cancelación cultural y la etiqueta de intolerantes. Esta es una campaña de difamación no muy distinta de lo que las autoridades romanas usaron contra los cristianos antes de Constantino.
Cuando los creyentes eran acusados de ser ateos por negarse a abrazar el culto imperial, adorar al emperador como Dios. No hace falta mucho para que la policía del pensamiento imponga medidas punitivas o arrastre a alguien a los tribunales para avanzar su ideología anti Dios. Para más información sobre esto, pueden leer mi artículo en línea que se llama Bill C-16, Bill 89 y la ilusión de la realidad, que fue publicado por el Ezra Institute en el año 2017. En resumen, la verdad de Dios revelada en la creación y interpretada con autoridad en la escritura se podría llamar la tesis. Todo lo que ha surgido en oposición a esa tesis es la antítesis, la mentira. Entonces, dicho sencillamente, todo lo que ha surgido para oponerse a la verdad es la mentira. Y con esto confío en haber abordado adecuadamente la dimensión del conflicto de mi charla en lo que respecta al matrimonio bíblico y las perspectivas antitéticas del mundo sobre ello. Pasando ahora al segundo punto, pueden notar que existe cierta falta aparente de claridad, no porque estamos en desacuerdo con la monogamía, sino porque el Antiguo Testamento registra ejemplos de poligamia, incluso entre el pueblo de Dios. Aunque la poligamía se ocurrió en el Antiguo Testamento y aunque cada unión matrimonial seguía considerándose una unión real ante Dios, la segunda esposa no era considerada inferior ni superior a la primera. Nunca fue el modelo que Dios estableció para la humanidad. Para quienes de nuestra cultura piensan que la poligamía es una buena idea, claramente subestiman cuán desafiante puede ser estar casado incluso con una sola persona. Yo pienso en el rey Salomón y todas sus esposas y concubinas. Yo no sé cómo vivió. Fue Dios que no la asesinaron en su dormir, en su sueño. La verdad es que la poligamía nunca fue instituida por Dios. Fue introducida por el hombre y nunca estuvo libre de conflicto ni sufrimiento. El modelo de Dios para el matrimonio siempre ha sido la monogamía, un esposo y una esposa. Consideren, por ejemplo, que el primer polígamo fue Lamec, un descendiente de Caín y un asesino. No precisamente un modelo a imitar. Además, en el Nuevo Testamento, con el entendimiento de que todo creyente es parte del santo sacerdocio de Dios, se nos llama explícitamente a la fidelidad. Un esposo para una esposa y una esposa para un esposo. No hay lugar para el debate. Dios dejó claro su voluntad desde el principio y la reafirmó rápidamente a lo largo de la Escritura. Ahora yo sé que pueden tal vez estar pensando por qué estamos tocando sobre este asunto, si esto es algo tan obvio, tan rudimentario, tan básico, porque estamos viviendo una cultura que quiere ver la poligamía. Ahora, antes de concluir mi charla, hay una sección más sobre la teología práctica del matrimonio que quiero cubrir. Y esta sección aborda las razones terrenales para el matrimonio bíblico. Tengan en cuenta que hay una distinción entre el objetivo del matrimonio y las razones terrenales para el matrimonio. El objetivo del matrimonio es glorificar a Dios. Las razones terrenales del matrimonio por las cuales glorificamos a Dios son las siguientes. Satisface la necesidad de compañía útil, satisface la necesidad de descendencia piadosa, y protege contra la inmoralidad sexual. Hacemos nuestra transición a esta tercera sección con la lectura de Génesis 2, versículos 18 a 24. Dice lo siguiente: Entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De las costillas que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada.
Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Comenzamos con el primer punto, como lo deja en claro el texto bíblico. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Recuerden que cuando Dios creó todo en Génesis 1, declaró su creación buena, pero al decir que no es bueno que el hombre esté solo, Dios reveló que la creación del hombre aún no estaba completa. Adán, en otras palabras, estaba incompleto porque necesitaba un compañero, una ayuda, alguien que lo complementara, alguien que fuera igual a él, no idéntico, pero igual. Hay una distinción ahí. Aquí comenzamos a ver el fundamento bíblico para el liderazgo del hombre en la relación matrimonial. No fue Eva quien fue creada primero y no fue Eva quien aportó una costilla para su esposo, fue al revés. Adán fue creado primero y Eva vino después de él. Como declara 1 Corintios 11:9, en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esto entendemos que el hombre y la mujer están orientados de manera diferente el uno hacia el otro. El hombre es la cabeza y la mujer es la ayuda idónea, pero ninguno es inferior ni superior. Pueden ser diferentes, pero igualmente se necesitan y se necesitan de manera distinta. Aquí Wilson ofrece más perspectiva. El hombre necesita la ayuda, la mujer necesita ayudar. El matrimonio fue creado por Dios para proveer compañía en la labor del dominio. El mandato cultural, el requisito de llenar y sojuzgar la tierra sigue vigente y un esposo no puede cumplir esta parte de la tarea en aislamiento. Necesita una compañera idónea para él en la obra a lo que Dios lo ha llamado. Él es llamado a trabajar y debe recibir ayuda de ella. Ella es llamada a la obra a través de ministrarle a él. Él está orientado a la tarea y ella está orientada a él. La segunda razón, porque tenemos tiempo limitado, la segunda razón terrenal tiene que ver con la procreación. Vemos el mandato de Dios para que las parejas casadas sean fructíferas y se multipliquen en Génesis 1:28, y este mismo principio es reafirmado por el profeta Malaquías en 2:15. Dice, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Quién es el que busca una descendencia piadosa? Dios, nuestro creador. ¿Y cómo obtiene un esposo una descendencia piadosa? Según lo que Dios habló por medio de Malaquías, es tratando a su esposa con honor. ¿Qué esposa va a compartir de buen grado la cama conyugal con un esposo que la maltrata? ¿Cómo pueden unirse de verdad si el esposo no ha cultivado amor por su esposa? La descendencia piadosa y un matrimonio amoroso entre esposa y esposa van de la mano. Esposos, tomen esto como un consejo del Señor. Si quieren disfrutar del lecho matrimonial, traten a sus esposas con honor. Ámenlas como Cristo amó a la iglesia. Y luego, para concluir, llegamos a la tercera razón terrenal para el matrimonio. La protección contra la inmoralidad sexual. No es ningún secreto que vivimos en un mundo caído, como vemos tan claramente en nuestra cultura hoy. El occidente ha sobresexualizado casi todo. Caminamos cada día en medio del pecado y la tentación. Y mientras vivamos en este mundo caído, seremos tentados. El apóstol Pablo da testimonio de esta realidad. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, que el marido cumpla su deber para con su mujer y igualmente la mujer lo cumpla con el marido. No importa si eres hombre o mujer, soltero o casado, serás tentado con lujuria, fornicación y adulterio. A veces las tentaciones son fáciles de resistir, otras veces pueden ser abrumadoras, drenándote con una batalla implacable. Y esta lucha no tiene nada que ver con cuán maduro seas como cristiano. Porque yo he visto a líderes cristianos maduros caer en pecado sexual de manera que han destruido por completo sus vidas. Por esta razón el apóstol Pedro nos advierte que estamos en guerra contra los deseos de la carne, nuestra naturaleza pecaminosa.
Y Pablo escribe en Colosenses 3:5, por tanto, consideran los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Puede sonar desalentador, como si cada paso que diéramos en este mundo corriera el riesgo de pisar una mina. Pero Dios ha instituido algo sagrado para ayudarnos y protegernos de la tentación sexual. La intimidad sexual permitida dentro de los límites del pacto matrimonial. Para que el matrimonio cumpla este tercer propósito terrenal, la protección contra la inmoralidad sexual, la satisfacción entre esposo y esposa debe ser significativa, constante y continua. Esas son las tres razones terrenales para el matrimonio y como señala Wilson, si las parejas cristianas llegan a entender que el propósito último de su matrimonio es glorificar a Dios, habrán dado un primer paso importante. Si luego buscan definir los propósitos secundarios de su unión tal como los define la Escritura, estarán capacitados para considerar la instrucción bíblica acerca de la actitud que deben tener respecto al matrimonio y para recibir instrucción general y particular de la palabra de Dios en cuanto a sus deberes en el hogar. Todavía hay mucho más por explorar. Una sola charla apenas puede comenzar a extraer las profundidades de la belleza y el misterio del matrimonio, pero yo oro y espero que hasta aquí al menos hayan comprendido la superficie, su significado teológico y el conflicto cultural que lo rodea. Y al cerrar, permítame reunir ahora los hilos de todo lo que hemos estado aprendiendo juntos. Como podemos discernir claramente, el matrimonio no es un constructo social que evolucionó con el tiempo, es el diseño pactal de Dios, instituido en la creación para reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Hemos visto que el objetivo del matrimonio es glorificar a Dios. Y debido a que el matrimonio tiene este objetivo, su estructura no es arbitraria ni opcional. Dios creó al hombre como la cabeza y a la mujer como su ayuda idónea, una realidad enraizada en el mismo Génesis. Y esta jefatura no es una opinión ni una invención humana, es un hecho fijo en el orden creado por Dios. Pero precisamente porque es un hecho fijo, también conlleva una inmensa responsabilidad. El hecho que el esposo es la cabeza no es una licencia para el egoísmo o el abuso, sino un llamado al liderazgo sacrificial y servicio humilde. Un esposo puede abdicar, liderar mal o actuar con dureza, pero aún así su liderazgo prevalece. La pregunta no es si él es la cabeza, sino qué tipo de cabeza será. El Evangelio lo deja claro, un esposo está llamado a amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, y eso significa sacrificialmente, con ternura y con fidelidad. Y cuando el esposo hace esto, proclama a su esposa, a sus hijos y al mundo que observa, el mundo que observa a ellos, que Cristo es amoroso y lleno de gracia y seguro. Y cuando él falla en hacerlo como esposo, en lugar de proclamar la verdad sobre Cristo, blasfema su nombre. A su vez, las esposas están llamadas a respetar a sus esposos, no porque sus esposos siempre lo merezcan, sino porque Dios lo ordena. El respeto es el equivalente del amor del esposo. Esto también muestra por qué las palabras, acciones y actitudes de la esposa tienen un peso espiritual tan grande. Ella está testificando al mundo cómo la iglesia responde a Cristo. Cuando respeta a su esposo como la cabeza, muestra la belleza del orden de Dios y el gozo de confiar en su diseño. Tomados en conjunto, el amor del esposo y el respeto de la esposa forman una proclamación viva del Evangelio. Cuando un esposo actúa egoístamente, miente, blasfema el nombre de Cristo, sugiriendo que Cristo es egoísta. Cuando una esposa socava a su esposo como cabeza dado por Dios, miente, blasfema su nombre, sugiriendo que la iglesia puede rebelarse contra Cristo.
Pero cuando ambos viven sus llamados dados por Dios, cuando el esposo se sacrifica, nutre y aprecia, y cuando la esposa respeta, confía y apoya, ellos testifican al mundo que el Evangelio es verdadero, que Cristo es fiel y que su iglesia está segura. Ver entonces, porque nuestros matrimonios no son meros asuntos privados, son testimonios públicos, proclaman o la verdad o a la mentira, y se conviertan en fragancias agradables delante de Dios y los hombres o en fétidas contradicciones. Y por eso las respuestas no podrían ser más altas. Nuestros hijos están mirando. Nuestros prójimos están mirando. El mundo está mirando. Y más importante aún, Dios está mirando. Por esto debemos aferrarnos al diseño de Dios. En una cultura empañada en la autonomía radical, el modelo bíblico del matrimonio se alza como un testimonio brillante de la bondad del orden de Dios. También se presenta como una invitación a la gracia, porque todos hemos fallado en nuestros matrimonios en algún nivel. Hemos sido egoístas, irrespetuosos, desconsiderados, duros, pero Cristo no nos desecha. Él perdona, Él restaura y Él santifica. El mismo evangelio que nos salva también sostiene y transforma nuestros matrimonios. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hagan esto y será el amor, no la pereza ni la dureza, lo que dominará su matrimonio. Esposas, respeten a sus esposos como la iglesia se somete a Cristo. Hagan esto y será el respeto, no la resistencia, lo que llenará su hogar. Cuando tanto el esposo como la esposa se esfuerzan por cumplir los mandatos de Dios, cada uno en su llamado dado por Dios verán su matrimonio florecer y convertirse en un testimonio vivo de la bondad de Dios y del poder de su gracia. Muchas gracias, que Dios les bendiga.